RCR, la red que comunica y une al Perú. Somos RCR, Red de Comunicación Regional. Nos vamos a trasladar inmediatamente hasta Piura y le agradecemos la amabilidad que siempre tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al economista don Humberto Correa Cano, ex decano del Colegio de Economistas en Piura y reconocido docente universitario y académico. Don Humberto, qué gusto saludarlo, como siempre un gusto conversar con usted, muy amable. Muy buenos días, José, muy buenos días, amigos de RCR, a tus órdenes. Bien, ayer el gobierno, ¿no? A través tanto del presidente del Consejo de Ministros, del ministro de Economía y Finanzas y de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, informaron que las familias en situación de pobreza y pobreza extrema van a recibir como mínimo 700 soles, ¿no? Mediante lo que se denomina la iniciativa Yanapay Perú, Ayuda Perú, ¿no? Que es un apoyo económico individual universalizado, lo que ha explicado la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, ¿no? Me gustaría conocer una primera apreciación. Esto va a llegar a 13 millones y medio de peruanos, ¿no? ¿Es lo más aconsejable? ¿Es digamos, el punto medio que se esperaba en este sentido para atacar la situación que estamos viviendo en medio de la pandemia, en medio de la crisis económica? Bueno, hay razones y justificaciones en todos los sentidos aquí. Yo me quedo más bien con una cuestión de algunas personas entrevistadas a través de los medios, en los cuales se señalan que sí, algo ayuda, pero que lo importante es tener empleo, ¿no? ¿Cómo asegurarle un empleo a aquellas familias que lo han perdido, a aquellas personas que antes de la pandemia tenían un empleo y estaban en el propósito de consolidarlo junto con el sector empresarial, hoy no lo tienen? Es innegable que el incremento de los precios que vienen marchando este año de manera importante, superando la meta inflacionaria que tiene el Banco Central de Reserva, ya está siendo superada, ¿no? Las expectativas de precios ya están por encima del 3%. Y entonces era necesario un bono, sí. El trasfondo de ese bono es el problema que tiene, al parecer, un propósito más de tipo político, de ir consolidando un gobierno que ha nacido muy pronto demasiado débil, ¿no? Demasiado contradictorio, particularmente en lo que se refiere a las condiciones económicas, que no da unas señales claras al mercado y está fallando en uno de los preceptos más importantes que ha tenido el crecimiento económico en las últimas décadas en el Perú, que era la estabilidad y la confianza relativa que se tenía en el manejo de la economía en general. Ahora, naturalmente, en la situación que estamos atravesando, don Humberto, se requiere contar con una asistencia social, un apoyo social, ¿no? La crisis por la pandemia, la misma situación económica, y a ello se suma la crisis política, ¿no? Pero usted ha citado algo interesante, ¿no? Los analistas, los observadores consideran que como primera medida quizá era la más indicada, ¿no? No había otra para poder lanzar un salvataje inmediato a la población, ¿no? Pero la gran pregunta que surge hacia adelante es, ¿este bono debe ser o debe formar parte de la generación de ingresos, de garantizar la generación de ingresos a futuro, ¿no? O sea, no podemos hacerlo de manera permanente, ahí está el gran problema, ¿no? Y usted decía, si esto tiene un enfoque a primera vista de salvataje de inicio, pero no puede tener ya un enfoque político hacia adelante porque no podríamos sostener, digamos, este ritmo, ¿no? ¿O me equivoco? No, estás en lo correcto. Las condiciones que mejor le puede convenir a la gente es el empleo. En segundo lugar, que se aumente la producción a fin de contener el alza en los precios, mucho por el tema del decaimiento que tenemos en sectores de la producción, algunos porque, como hemos advertido y hemos conversado en este programa contigo y con otros periodistas de tu casa,
es el tema vinculado al financiamiento de las actividades agropecuarias, al tema vinculado a la producción, los temas que se nos vienen de cambio climático, la variabilidad que tenemos en la producción de la pesca, que también ha incrementado de manera importante y que constituyen tanto oferta alimentaria nacional, de seguridad alimentaria, digamos, que no han sido atendidas desde hace más de un año. Cuando surge la pandemia, lo primero que señalamos era de que no había que descuidar el aparato productivo, porque el año pasado vivimos de la producción que se había consolidado en el 2019, ¿no? El incremento de los precios en la agricultura vienen fundamentalmente de un tema de desabastecimiento, de poca preocupación por atender al campesinado, al cual tampoco tenemos a casi a más de año y medio ya en la pandemia informe de cómo llegaron los bonos anteriores, principalmente a quienes nos sustentan y están en condiciones de pobreza y extrema pobreza, como es el sector agrario. Ahora, naturalmente, ¿no? Siendo una medida inicial, la gran pregunta es ¿cómo se va a distribuir, ¿no? Porque en los últimos meses también la otra gran duda que ha surgido, y esto si nos remontamos un poco al gobierno de Martín Vizcarra y al gobierno reciente de Francisco Sagasti, no hemos encontrado a ciencia cierta cuántos peruanos se beneficiaron con los bonos, ¿no? Y usted, la vez que he conversado, también esa es la gran preocupación. No tenemos una buena focalización de entrega de esta asistencia social o de este bono, ¿no? Entonces, estamos en capacidad, por ejemplo, porque ayer tanto el presidente del Consejo de Ministros como la ministra de Desarrollo e Inclusión Social nos lanzan una cifra, 13,5 millones de peruanos, ¿no? Pero la pregunta que falta responder es, ¿qué pasó con los otros bonos? ¿Los recibieron los peruanos que estaban en el listado o que estaban proyectados? ¿O es que no hemos tenido una buena focalización? Sí, perfecta la pregunta y además la complementaríamos. ¿Cuántos recursos quedan para este tipo de ayuda mientras logramos, y eso depende del gobierno, dar señales claras al mercado y recuperar esa credibilidad y estabilidad económica, porque esto va a continuar, esto es el inicio. Lo que, como decía antes, estamos ya acercándonos a un crecimiento de las expectativas de parte de la población y que afecta también a los productores respecto al mañana. Y el mañana significa incremento de los precios, aumento de los costos de producción y qué hacemos ahora. En relación ya más directo a tu pregunta, efectivamente, ¿no? Y lo señalaba poco antes, el tema es qué balance tenemos de la efectividad, como señalo en el caso porque hemos tenido algunos contactos con gente de campesina muy pobre que nunca les llegó el bono ni ningún otro tipo de asistencia, ¿no? Y el significado que esto tiene en las expectativas de la población es que puede resultar mucho más negativo sentarse a esperar un bono y efectivamente, vuelvo a reiterar, que las opciones más saludables es cómo reactivamos economía, cómo generamos empleo de salida a esta crisis sanitaria y fundamentalmente lo que más afecta hoy el crecimiento de los precios, que licúa las posibilidades de la efectividad de los bonos en cuanto a sostener a las familias en este periodo de crisis, es la estabilidad política que está tan venida menos en el país hoy en día, ¿no? Estamos dialogando con don Humberto Correa Cánovas, ex decano del Colegio de Economistas de Piura, reconocido docente universitario, ¿no? Ahora, naturalmente, ¿no? Usted señala, esto genera expectativa en la población, ¿no? Pero en términos reales se van a requerir recursos, ¿no? Pero se tienen que tomar medidas complementarias, ¿no? Y las medidas complementarias, si es que no las toma el gobierno, en definitiva, no podemos caer permanentemente en un espacio asistencialista, ¿no? Y simple y llanamente nos va a ocurrir tarde o temprano lo que ha ocurrido primero en Cuba y luego lo que ocurrió en Venezuela, ¿no? El gobierno ha anunciado, don Humberto, que se va a aplicar inversión pública. Y todos coinciden, la gran mayoría de economistas coinciden que ese es el primer paso, ¿no? Pero eso tiene que ir complementado también con la inversión privada. Ahí tenemos el gran problema, ¿no? No ofrecemos garantías, no tenemos confianza,
no damos las reglas de juego clarísimas como para que el empresario diga, bueno, voy a invertir y voy a generar espacios de desarrollo y generar empleo, ¿no? Entonces, la inversión pública se puede canalizar. ¿En qué tiempo se podría canalizar? Esa es una gran pregunta que el gobierno tendrá que responder, ¿no? Pero es necesaria, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos complementar a esta medida asistencialista de inmediato poder reactivar, si es que queremos reactivar la economía? Disculpenme, amigos, pero yo no soy tan optimista como tú, José. A ver. No se trata solamente de gastar por gastar, sino tener la inteligencia de determinado el problema, que todos lo conocemos, que si en una economía hay aumento de precios es porque algo está fallando. Dos aspectos en nuestro caso. El que ya mencionamos, el tema de la producción. Por lo tanto, lo que tengo que incentivar, y eso va con la segunda parte de la cuestión que estamos hablando ahora, con el sector privado, viene en qué aspectos yo voy a desarrollar para poder incrementar la producción y la oferta alimentaria, principalmente donde se está dando el grueso de expectativas de crecimiento y que tiene el mayor peso para explicar el crecimiento de los precios en más de 41% todo el aspecto alimentario. Entonces, esa es una primera gran cuestión. Ahí hay que reforzar. Y el gran problema es que no es una decisión y resultados de corto plazo, sino de mediano plazo. Para hablar solamente de arroz, en promedio necesito proyectarme a 4 meses antes. Si no lo tengo, es ahora. Y si siempre ahora, son 4 meses posteriores. Entonces, ¿y qué pasa en los otros meses? Como así es. Y en relación a ello, entonces, ¿cómo incentivamos a la pequeña microempresa? ¿Cómo incentivamos al agro? ¿Cómo recuperamos actividad productiva? ¿Cómo generamos esa base? Que querramos o no, podemos tener distinto punto de vista, pero esta economía ha estado siempre marcada por la situación de las condiciones de precios internacionales. Si bien hemos aliviado de manera importante por el crecimiento de las exportaciones no tradicionales, pero el grueso está en la minería, y hoy día la minería sufre el tema en una coyuntura de la mayor expectativa de precios en el mercado internacional. Nosotros no tenemos hoy día las condiciones de aprovechar al máximo los proyectos ya en desarrollo, en producción, y poder tener un respiro a esta situación de tal forma que el Estado realmente tenga recursos. Este gobierno debe pensar que no gobierna para el próximo mes o para el fin de año. Si se ha consolidado de una u otra manera, podemos tener nuestras reservas también al respecto, pero está para 5 años, ¿no? Entonces, por lo menos tiene que ponerse a pensar, si es que tiene algunos objetivos, eso tiene que consolidarlos sobre una base donde piensan en Cuba, donde piensan en Venezuela, donde piensan en China. Es llegar al final del periodo cumpliendo sus objetivos, y ello pasa por el tema económico. Las economías no niegan el mercado. Por eso es que pésima señal viene cuando, y ya se perdió si hablamos de balas de plata en el Congreso, yo hablo de balas de oro que ha perdido este gobierno al desautorizar en la práctica repetidas veces ya al ministro de Economía, perder la oportunidad del peso relativo que tenía el presidente del Banco Central de Reserva, y todos los días vemos las contradicciones y no hay una definición. Ahí está el tema más crítico. No tenemos los recursos para soportar una situación de ajuste y de gasto desordenado. Y lo principal, la actividad privada realmente está recesada, y lo que quiere son garantías, señales claras, y lo principal ahí en el tema político también para todos, no vale un anuncio, sino ya las decisiones concretas. No estamos en tiempo, la pandemia, en Europa se preparan algunos para la 4ª ola ya, y nosotros estamos dudando si vendrá la 3ª y se vendrán siguientes mientras no logremos la cobertura de rebaño. Entonces, lo que tenemos que pensar es qué tenemos que hacer de manera seria para reimpulsar el crecimiento de la economía. Nadie vive de maná del desierto hoy en día. Lo que podemos tener de seguridad es en la medida que tengamos una capacidad productiva para poder exportar y generar las divisas que me permitan
adquirir los bienes y servicios que la población no va a tener. Lo grave, como ya se vio en una noticia ayer, es que comienza a haber un tema de contrabando por este tema de expectativas también, y es que la gente no se va a dejar morir, la gente va a ver formas y mecanismos de cómo en un sistema de control de precios tú pagas un mayor precio o volvemos a nuestra costumbre de formar colas y perder el tiempo porque dejas de trabajar, baja tu productividad por ver cómo consigues el alimento, cómo consigues el producto que necesitas, porque en cualquier lugar del mundo se genera esta situación de deseconomías en términos de dinero, en términos de tiempo para conseguir los recursos que se hacen cada vez más escasos, bienes alimenticios generalmente. Los primeros días de este gobierno, don Humberto, naturalmente han estado centrados, uno de los aspectos, ¿no? La subida permanente de los productos de primera necesidad, ¿no? Tiene que ver mucho con el alza del precio del dólar, ¿no? Y ayer el presidente, muy temprano, cuando le preguntaron, él dijo, textualmente dijo, van a haber sorpresas en referencia al precio del gas, al precio del pan, al precio del aceite, ¿no? Y otros productos, ¿no? Lo volvió a remarcar en horas de la tarde cuando estuvo en un sector sur en Lima, en Vía María del Triunfo, en San Juan de Lurigancho, en San Juan de Miraflores, ¿no? Una hora después, el ministro de Economía y Finanzas ha dicho que no va a haber control de precios, ¿no? Pero toda esta distorsión ya no es de mercado, sino de los agentes económicos genera más desconfianza, ¿o me equivoco? No, así es, eso es lo que he señalado antes, ¿sí? Y eso es gravísimo, ¿no? No puedes tener ese discurso tan disparejo. Es como esa famosa denuncia para denunciar al Banco Central de Reserva, a su directorio, o como aquella que forma una comisión para investigar por qué subió el dólar, ¿no? ¿En qué estamos, no? Hay que tener un mínimo de conocimiento de teoría económica para poder actuar. La economía, y particularmente como señala la Constitución en su capítulo económico, ha encargado al Banco Central de Reserva la estabilidad macroeconómica, la estabilidad del signo monetario, que es clave en ese propósito. Y eso no se logra con este petardeo propio, con este dispararse a los pies, creando condiciones de incertidumbre, de inestabilidad en la toma de decisiones que deben ser claras para los inversionistas. Y aquí nos olvidamos de alguna situación y siempre pensamos en la gran empresa, pero cuando un agricultor ve que va a escasear el agua y excava una noria para abastecerse de agua, está haciendo inversión privada. Cuando un ganadero compra un reproductor, está haciendo inversión privada. Cuando tú te organizas en una cooperativa para hacer producción y poderlo mejorar tus campos y adquirir maquinaria, estás haciendo inversión privada. ¿Y qué está ocurriendo? La expectativa de precios de lo que enfrentamos ahora es que el precio de la maquinaria, tanto a nivel nacional como la importada, han crecido tremendamente y eso aún no se refleja en la estructura de precios de los alimentos o de la producción agrícola. Y si dejas de ser competitivo, si dejas de ser el mercado internacional, es una cuestión recíproca, ¿no? Si yo voy a comprar, alguien se ve condicionado también a nosotros tener la oportunidad de poderles comprar a ellos, ¿no? Entonces, si yo pretendo cerrar, también fue un pésimo mensaje el tema de prohibir las importaciones cuando no tienes seguridad productiva nacional, ¿no? Entonces, todas estas señales tienen que reordenarse y plantearse claramente en esta presentación de un alicaído ya Consejo de Ministros, presidente del Consejo de Ministros y conjunto de ministros que tienen muchas observaciones, ¿no? Lo cual tampoco da confianza. Una pregunta final, porque en el Perú ya nos habíamos olvidado un poco, ¿no? De la constante subida del dólar, ¿no? Hace años teníamos digamos, amanecíamos pensando siempre, ¿no? Cómo estaba la cotización del día, ¿no? Y cómo cerraba al terminar el día, ¿no? Así como están las cosas, ¿se va a mantener un hipo creciente del dólar? ¿Usted lo ve así? Depende del comportamiento fundamentalmente político del gobierno, de las señales que da.
Y en segundo lugar, de qué seguridad de manera específica, como el tema más crítico ahora, y no lo decimos solamente nosotros por decirlo, yo estaba en contra desde antes al tema del cambio constitucional. Entonces ahí, y más estos temas que se anuncian y se contradicen en términos que son, claro, control de precios, como ya hemos dicho, y nos olvidamos que en el 88 tuvimos una inflación de 1.722%, que en el 89 una inflación de 2.775%, y que cuando quisimos arreglar las cosas en 1990 llegamos a 7.660 casi por ciento de inflación. Ese es el camino que nos espera. Esas son las metas que vamos a tener si es que no tomamos la seriedad responsable de una autoridad, de una gestión que se compromete a preservar fundamentalmente la calidad de vida de los que menos tienen, los que más sufren con esta alza del dólar, con esta falta de previsiones y de falta de planificación que tenemos en el país, son los que menos tienen. Don Humberto Correa Cánomas, como siempre yo le agradezco la gentileza que ha tenido por esta ilustrativa conversación a través de RCR, Red de Comunicación Regional, y tal como usted dice, ¿no? Ojalá que el gobierno enmiende, ¿no?, las medidas que estamos viendo en los últimos días, ¿no? No le hace nada bien al país, mirándolo de una manera realista, ¿no? Usted es un estudioso en materia económica, pero también sigue muy de cerca la realidad de la gente en las zonas más alejadas de Piura y por lo tanto tiene suficiente, ¿no?, dominio del tema y adicionalmente la suficiente experiencia como para poder compartir estas reflexiones con nosotros. Le agradezco como siempre, don Humberto. RCR, la red que comunica y une al Perú.